Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les venimos a presentar nuestro video sobre la ley seno, la ley coseno y cómo éstas se pueden aplicar en la geolocalización, además de una breve explicación del caso ambiguo. Los dejo con mi compañera Laura que va a iniciar con la ley seno. Buenos días, el día de hoy les voy a presentar la ley seno. Bueno, en la trigonometría, ley de los senos, a veces formulada de los senos o regla de los senos, es una ecuación matemática que relaciona las longitudes de los lados de cualquier triángulo con los senos de su ángulo. La ley de los senos permite calcular los lados restantes de un triángulo cuando se conocen dos ángulos y un lado. Esta técnica se denomina como triangulación. También se puede utilizar cuando se conocen dos lados y uno de los ángulos no comprendidos. En cualquier de los casos, el triángulo no queda unívocamente determinado por estos datos, o sea, el caso ambiguo. Y la técnica proporciona dos valores posibles para el ángulo comprometido. Bueno, ahora continuamos con las características. Bueno, esta ley tiene una aplicación universal, ya que se puede aplicar en cualquier tipo de triángulo, aunque su utilidad es especialmente notable en los triángulos oblicuángulos, son aquellos que no son rectángulos. También se puede usar, o bueno, una de sus características es cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso, bueno, este puede tener dos soluciones posibles, por lo que a veces se le llama caso ambiguo. También, bueno, la ley se basa en una idea de que la razón entre la longitud de un lado y el seno de un ángulo opuesto es la misma para los tres pares lado-ángulo de un triángulo. Bueno, prácticamente esta ley se utiliza en identificar una pareja completa donde necesitamos conocer un lado y su ángulo opuesto, como sería usar el lado A y el ángulo beta. También, discúlpenme, su lado alfa. Y a la vez tenemos que identificar una incógnita donde necesitamos un segundo dato, otro lado o el ángulo opuesto al lado conocido para armar una segunda razón. Así tenemos una razón completa donde tenemos un lado y también tenemos un ángulo. También, bueno, tenemos claramente nuestra incógnita, pero podemos tener un lado o un ángulo. Resolviendo la proporción, pues usamos las dos partes de la fórmula, la pareja completa y la razón con la incógnita para despejar el valor desconocido. Y ya para finalizar y terminar, la fórmula pues que normalmente usamos es lado A sobre el seno de alfa igual al B sobre el seno de beta igual a C sobre el seno de gamma. O a la vez se puede usar de doble manera, que es el seno de alfa sobre A, el seno igual al seno de beta sobre B igual al seno de gamma sobre C. Y ya, muchas gracias por su atención. Ahora seguimos con el caso ambiguo. Este es una situación que puede llegar a aparecer cuando resolvemos un triángulo utilizando la ley seno y tenemos dos lados y un ángulo que no está entre ellos, lo que se conoce en inglés como el caso SSA, por sus siglas Side-Side Angle. Se le llama ambiguo porque con estos mismos datos podemos tener varios resultados, es decir, que pueden formarse dos triángulos diferentes, se puede crear uno solo o tal vez ninguno. Es decir, que no siempre hay una única respuesta y pues eso es lo que hace interesante o especial a este caso. Esto ocurre por una razón muy específica, y es que el seno de un ángulo tiene el mismo valor para dos ángulos distintos que suman 180 grados. Para ponerles un ejemplo, el seno de 30 grados y el de 150 son iguales. Entonces, cuando aplicamos la ley seno para encontrar un ángulo desconocido, el resultado puede corresponder a cualquiera de estos dos ángulos. Eso genera la ambigüedad, porque matemáticamente ambos son posibles y están bien, solo que son triángulos diferentes. Podríamos imaginarlo más fácil si pensamos en un triángulo que ya tiene un ángulo fijo. Si desde ese vértice trazamos un lado de cierta longitud, ese lado puede alcanzar la base del triángulo en dos puntos distintos, uno más cerca y otro un poco más lejos. Así se formarían dos triángulos válidos con los mismos datos, uno más cerrado y otro más abierto, pero ambos matemáticamente correctos.
Por eso se dice que es un caso ambiguo. Los datos no bastan para definir una sola figura. Para resolver o abordar este caso correctamente hay que comparar las longitudes de ambos lados y analizar qué puede pasar. Si el lado opuesto al ángulo dado, al ángulo fijo que ya teníamos, es más corto que la altura trazada desde ese ángulo, no se forma ningún triángulo, porque ese lado no alcanza a cerrar la figura como tal, se puede decir. Si el lado opuesto es igual o mayor que el otro lado conocido, solo se forma un triángulo. Pero si ese lado es mayor que la altura y menor que el otro lado, entonces se pueden formar dos triángulos distintos. Y ahí está el caso ambiguo. Por eso, cuando resolvemos un triángulo con el caso SSA, no basta con hacer las operaciones y ya. Es necesario verificar las tres posibilidades para no cometer errores. Esto es especialmente importante en aplicaciones reales como la geolocalización o el GPS, donde se pueden usar triángulos para determinar posiciones. Un mal cálculo o no tener en cuenta la segunda posible solución podría dar una ubicación completamente diferente, pero de esto se les hablará más adelante. En resumen, se puede decir que el caso ambiguo nos enseña que en trigonometría no siempre todo es tan directo como parece. A veces los mismos datos pueden describir dos realidades totalmente distintas y depende de nosotros analizar las condiciones del triángulo para saber cuál es más coherente o cuál es la correcta. Los dejo con mi compañera que les va a hablar un poco acerca de la ley coseno. Yo les voy a hablar sobre la ley coseno. ¿De qué trata? La ley del coseno es una fórmula que relaciona los lados y los ángulos de un triángulo. Nos permite calcular un lado o un ángulo cuando conocemos los demás. Podríamos decir que es una versión más general del teorema de Pitágoras, pero que funciona en todo tipo de triángulos, no solo en los rectángulos. Características. Algunas características importantes de la ley del coseno son que se aplican en triángulos oblicuángulos, es decir, que no tienen ángulo recto. Permite calcular lados desconocidos o ángulos faltantes. Es útil cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados. Relaciona las medidas de los lados con el coseno del ángulo opuesto. Fórmulas. Estas son las fórmulas de la ley del coseno. Las tres de la izquierda, cada una sirve para calcular un lado distinto dependiendo del ángulo que tengamos. Está a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. Y las de derecha son el coseno inverso. ¿Cómo funciona? Imagina un triángulo con lados A, B y C minúsculas y sus ángulos A, B y C mayúsculas. Si quieres encontrar el lado C y conoces A y B y el ángulo C mayúscula, aplicas esta fórmula. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A, B y el coseno del ángulo. Luego, si necesitas un ángulo, puedes reorganizar la fórmula. El coseno inverso de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2 por a por b. Así con la calculadora puedes hallar el valor del ángulo C. Un ejemplo podría decir que a es 5, b es 7, c es 60 grados. C al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por coseno del ángulo de 60, dando 39. Sacamos la raíz de 39 y da 6.24 centímetros. Lo opuesto podría reorganizar la fórmula en la que quedaría 25 más 49 menos 39 sobre 70, dando 35 sobre 70, dividiéndolo nos da 0.5, haciendo que el coseno inverso de 0.5 sea 60. Bueno, en este video voy a explicar cómo se aplican las leyes del seno y del coseno en el área de geolocalización y GPS. En los sistemas de GPS, la posición de un punto se determina midiendo tanto las distancias y ángulos entre varios satélites y el receptor en la Tierra. Estas distancias y ángulos forman triángulos y ahí es donde entran las leyes del seno y del coseno. Pues, por ejemplo, podemos tener un triángulo así, donde estos sean los satélites. Digamos que es un satélite.
y este es la Tierra, donde estará el receptor de GPS, con el receptor GPS. Y vamos a anotarlos para poder identificarlos. Este es el satélite 1, va a ser A, el satélite 2 va a ser B, satélite 3 va a ser C. El GPS usa un proceso llamado triangulación, que consiste en dividir un polígono en un conjunto de triángulos que, unidos, forman un polígono original. Y esto se usa siempre para calcular tanto distancias, posiciones y áreas. Entonces, vamos a usar primero un ejemplo con ley seno. Entonces vamos a escribir la fórmula. Entonces va a ser A es igual a seno de A sobre B sobre seno de B. Tengo que decir los nombres, bueno, no pasa nada, se entiende. Y C sobre seno de C. Entonces, vamos a hacer un ejemplo chiquito donde podamos entender mejor el uso de la ley seno en todo esto de la geolocalización y el GPS. Entonces, vamos a escribir los datos primero. Entonces, los datos van a ser, la distancia entre A y B va a ser 2500 kilómetros. El ángulo en el receptor, este de acá, va a ser de 40 y el ángulo de acá va a ser de 85. Entonces, el primer paso que haremos es mirar el ángulo que falta. Entonces, espérenme. Listo. Entonces, B es igual a 180 menos, vamos acá, 85 más 40, que eso nos daría 55. Entonces, este de acá valdría 55. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley seno. Lo que haremos ahora es despejar C. Entonces, pondremos A serían los 2500 kilómetros sobre los gradientes seno de 85. Y vamos a usar C, aunque pueden usar B, es lo mismo. Entonces será C sobre seno de 40. Eso tendríamos que pasarlo a multiplicar. Entonces seno de 40 por 2500 kilómetros sobre seno de 85. Eso nos daría 1608.6 kilómetros. Para que sea más fácil lo vamos a aproximar. Entonces sería 1609 kilómetros. Listo. La distancia que podemos descubrir ahora mismo del receptor al satélite B es de aproximadamente 1609 kilómetros. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con ley coseno. Escribimos ley coseno. Y vamos a usar la misma gráfica pues con otros datos. Entonces ley coseno es C2 es igual a la 2 más B a la 2 menos 2AB cos de C. ¿Listo? Bueno, esta ley nos sirve cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y lo que vamos a querer encontrar es el tercer lado. Entonces supongamos que desde el receptor C se observan los dos satélites A y B. La distancia del receptor al satélite es de 3800 kilómetros. 3800 kilómetros. Mientras que la distancia al satélite B es de 1600 kilómetros. Pues el ángulo entre ellos es de 40. Vamos a usar el mismo del anterior, de 40.
Entonces lo que vamos a querer hacer es hallar la distancia entre los dos satélites. Entonces los datos van a ser A, que va a ser 3.800 kilómetros, B va a ser 1.600 kilómetros y C son 40 grados. Bueno, ¿sí? Entonces tenemos la ley de coseno y lo que vamos a hacer es sustituirla. Entonces va a ser acá. Entonces C a la 2 es igual a que es 3.800 kilómetros elevado a la 2 más B, que es 1.600 kilómetros elevado a la 2. Entonces, siguiendo eso sería 2 A, que es 3.800, B, que es 1.600 y cos de 40. Esto, si los transformamos para quitarle ya el elevado, serían 14,440,0 más 2,5,6,000 menos 12,160,000 por, que es el coseno, 0,7660. ¿Listo? Se ve un poco largo, la verdad. Pero bueno. Entonces vamos a sumar estos dos. Entonces la suma entre esos dos serían 17,000,000 menos 9,318,560. Si lo restamos, esto nos daría 7,681,440. Y para quitarle este elevado lo vamos a sacar en raíz. Entonces raíz de 7,681,440 es igual a 2.771 kilómetros. Gracias a la ley coseno podemos decir que la distancia entre los dos satélites es de aproximadamente 2.771 kilómetros. Entonces, 2.771 kilómetros. Y listo, eso es la ley coseno. Entonces, la ley coseno nos permitió calcular una distancia desconocida cuando conocemos dos lados y un ángulo. En esto, en la geolocalización y el GPS, esta ley se usa constantemente para determinar posiciones exactas a partir de las distancias y ángulos que se forman entre los dos satélites y el receptor de la Tierra. Listo. Muchas gracias.